Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al plan que tiene Javier Mascherano de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. El entrenador, que ha sido en su momento muy cuestionado por algunas decisiones que ha tomado con la Sub-23, categoría en la cual está siendo el director técnico, ahora tendrá que empezar a tomar verdaderamente decisiones más que importantes. Por lo pronto, el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos se estará llevando a cabo entre el último día de julio y los primeros días de agosto de este año, y en principio el DT tiene que armar una lista donde sabe que tendrá que acortar nombres en relación a lo que fue la nómina que disputó el torneo preolímpico en Venezuela entre enero y febrero, y posteriormente también tendrá que decidir quiénes son los mayores que integrarán la nómina final. Para que alguno lo entienda bien, al preolímpico fueron 23 futbolistas porque las nóminas en relación son de esa cantidad de jugadores, pero al torneo masculino de los Juegos Olímpicos tienen que ir 18 futbolistas. Y 3 de ellos pueden tener más de 23 años, es decir, de la lista de 23 jugadores sub-23 que fueron al torneo preolímpico, podría llevar tan solo 15. Por eso mismo, las decisiones que tendrá que tomar el entrenador en estos meses serán verdaderamente importantes, y en este video vamos a hacer un repaso en general de todo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el trabajo que tendrá que hacer el DT en estos meses, y después nos vamos a meter de fondo en lo que tiene que ver con la lista definitiva, que quizás eso es lo más interesante para el público en general, porque a todas las personas les gusta saber quiénes son los jugadores que integran la nómina final, quiénes son los que se quedan afuera, y teniendo en cuenta que ahora vas a poder llevar 3 mayores para disputar los Juegos Olímpicos, y hay una gran variedad de futbolistas, en qué posiciones elegirá esos 3 mayores, quiénes podrán venir, y un montón de cuestiones que vamos a ir a estar analizando durante este video. Por lo pronto, lo que hay que decir es que Javier Mascherano, director técnico de la selección argentina sub-23 y quien estará a cargo del combinado nacional en el próximo torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, estará viajando a Europa en el próximo mes de mayo para empezar a definir un poco la plantilla que va a estar disputando el certamen olímpico. El entrenador tiene pensado viajar a los países donde juegan los futbolistas en las principales ligas del mundo, sobre todo para saber con quiénes va a poder contar y con quiénes no a la hora de definir la lista de 23. Mientras muchos jugadores están hablando y manifestándose en relación a la posibilidad o no de formar parte de la nómina definitiva de 18 futbolistas de cara a los Juegos Olímpicos, la realidad es que el DT solo sabe quiénes van a ser los que terminen yendo al certamen que se disputará en Francia. Como los Juegos Olímpicos no son una competencia FIFA, los equipos de cualquier parte del mundo no tienen la obligación de ceder a los jugadores para disputar el certamen, como sí ocurre, por ejemplo, con la Copa América, que se juega un par de semanas antes que los Juegos Olímpicos. Como no forma parte del calendario de la entidad que maneja el fútbol a nivel mundial, la realidad es que los equipos europeos no tienen la necesidad de ceder a sus jugadores. Por eso mismo, en el armado de la lista del torneo preolímpico que se disputó en Venezuela, Mascherano citó a una gran parte de los jugadores del fútbol argentino, porque los equipos del fútbol local sí se pusieron de acuerdo entre ellos para aceptar absolutamente todas las convocatorias por parte del entrenador, y después citó también a alguno que otro del fútbol brasileño y a Thiago Almada de los Estados Unidos, pero a ninguno del fútbol europeo. Entonces, Mascherano, si bien es cierto que sabe que no va a poder saber específicamente si los equipos de Europa van o no a aceptar el hecho de que les va o no a ceder a los jugadores, va a tratar por lo menos de convencer a algunos futbolistas de que puedan meter la presión necesaria como para poder formar parte de la lista de 23, porque sabe perfectamente que los equipos de Europa, porque ya los Juegos Olímpicos no son como el torneo que se jugó en Venezuela, las selecciones, por ejemplo, de Francia, de España, son selecciones que van a tener jugadores compitiendo en el alto nivel europeo. Si bien es verdad que hay algunos equipos que se han manifestado en contra, como es el caso del Real Madrid, de ceder a los jugadores para los Juegos Olímpicos, la realidad es que Francia, que va a ser la selección local, va a tener un equipo altamente competitivo, y obviamente Argentina, si no tiene a los futbolistas que juegan en el fútbol europeo,
va a estar un paso por debajo de estos países en cuestión, porque obviamente el que tenga mejores jugadores va a terminar llevándose el torneo. Es cierto que después hay un equipo de fútbol que el entrenador debe tratar de conformar, pero la realidad es que si una selección cuenta con muchos jugadores de primer nivel y otra cuenta con futbolistas que no están jugando en el primer nivel mundial, y es más probable que gane la que tiene mejores jugadores. No siempre sucede, pero por lo pronto el DT debería encargarse de que en Argentina eso pase. Vamos ahora sí a hablar más de nombres propios, que es lo que le interesa a la gente. En el itinerario de Mascherano, por lo menos el que tiene armado en el borrador, la idea está en ir a Inglaterra, donde juegan Alejandro Garnacho en el Manchester United, Enzo Fernández, que si bien forma parte de la selección mayor por edad, podría disputar los Juegos Olímpicos, está jugando en el Chelsea, y después tenemos a Facundo Buenanote y a Valentín Barco, que están en el Brighton. Garnacho y Buenanote ya han formado parte de la selección mayor e inclusive pueden estar en la Copa América, pero en definitiva Mascherano va a intentar convencerlos de que también pueden ir a los Juegos Olímpicos. Después va a ir a Italia, donde allí se encuentran Gino Infantino, que juega en la Fiorentina, al igual que Lucas Beltrán. Tenemos también a Santi Castro, que juega en el Bologna de Italia, uno de los futbolistas a quienes Mascherano consideró titular indiscutible en el preolímpico, pero en ese entonces jugaba en Vélez Sarsfield, equipo argentino, y ahora está en el fútbol italiano. También tenemos a Carlos Alcaraz, que está en la Juventus, y a Valentín Carboni, que se encuentra en el Monza y que ya debutó con la selección mayor. Todos jugadores que muchos de ellos ya han jugado para el equipo, el cual dirige hoy por hoy Lionel Scaloni, pero mientras tengan edad de sub-23, Mascherano va a hacer todo lo posible para que formen parte, porque la realidad es que no ocupan ninguno de esos 3 lugares de futbolistas mayores, como sí lo pueden llegar a ocupar otros jugadores que voy a estar mencionando más adelante, porque la idea de Mascherano es armar una lista sub-23 en primera instancia con 15 futbolistas. Después se le pueden sumar los 3 mayores, en definitiva pueden ser 16 jugadores sub-23 y 2 mayores, 17 sub-23 y 1 mayor, o 18 jugadores sub-23, que no es la idea teniendo en cuenta la competencia que pueda haber en los otros países. Después de viajar a Italia también podría ir a España, donde juegan Nico Paz, que está en el Real Madrid y como dije es muy difícil que pueda ser citado. También está Alejo Vélez, que está en el Sevilla, Maxi Perrone, que se encuentra en Las Palmas, y Luca Romero. Habrá que ver si podrá convencer a los clubes para tener algunas figuras argentinas del fútbol europeo en el torneo masculino de fútbol de París 2024. Por lo pronto parecería muy difícil. Ya de por sí me atrevería a decir que los que juegan en la Premier League es prácticamente imposible. Lo del Real Madrid, como mencioné recién, también parecería complicado. Dejo un poco abierta la puerta para los que están en el fútbol italiano, teniendo en cuenta que cuando se disputó el Mundial Sub-20 el año pasado, los clubes no estaban tampoco obligados a ceder a los futbolistas, y algunos sí terminaron prestando a los jugadores para esa competencia en cuestión. Por eso mismo, si algunos no son convocados a la Copa América, pueden ser que para los Juegos Olímpicos sí terminen siendo citados. Después, es verdad, la gran camada, el gran grosor de jugadores que van a formar parte de la lista definitiva van a ser futbolistas que seguramente estén en el fútbol argentino, sumando a Thiago Almada, que está en el Atlanta United de los Estados Unidos, y algún que otro jugador sorpresa más que puede llegar a aparecer, aunque creo yo que las sorpresas Mascherano se la va a guardar para los mayores sub-23. Argentina siempre ha tenido listas competitivas de cara a los Juegos Olímpicos, y si bien es cierto que en su última participación no estuvo a la altura de las circunstancias, la realidad es que tiene una camada de jugadores en un excelente nivel y que son muy buenos futbolistas que podrían tranquilamente conseguir la medalla de oro. Y por último vamos a hablar de quiénes serían los 3 mayores, los 3 futbolistas que nacieron antes del 1 de enero del 2001, que podrían formar parte de la lista definitiva. Hay que tener en cuenta que la fecha que mencioné recién es la límite para considerar si un jugador puede o no disputar los Juegos Olímpicos siendo sub-23. Recordemos que ya desde hace bastante tiempo, desde los Juegos de Barcelona 1992, que las listas de los Juegos Olímpicos se hacen de esta manera, que los jugadores que integran las nóminas son todos menores de 23 años, con excepción de los mayores. Javier Mascherano sabe muy bien lo que es participar de los Juegos Olímpicos porque ganó las 2 medallas de oro que tiene Argentina.
De hecho, es el único futbolista argentino que ha conseguido los 2 galardones dorados, en Atenas 2004 y en Beijing 2008, por lo que sabe perfectamente que estos 3 futbolistas mayores son claves y determinantes a la hora de conformar un equipo. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos, por ejemplo, en el mayor competidor que podría llegar a tener la selección argentina de cara a ganar el oro, la selección francesa tiene como idea primaria, después hay que ver si lo consiguen o no, que los 3 jugadores mayores sean Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Kylian Mbappé. Estamos hablando de una delantera prácticamente perfecta. Y bajo ese punto de vista, lo que piensa el DT es que si ellos van a jugar con 3 delanteros mayores, mínimamente hay un defensor argentino que debería ser mayor. Por eso mismo, en la imagen que ven en pantalla, con los 4 jugadores que tiene en mente el entrenador tratar de citar para los Juegos Olímpicos, obviamente no pueden ser los 4, serían 3, hay 2 que son defensivos y 1 ofensivo. Emiliano El Dibu Martínez, que ya ha confesado el hecho de que le encantaría formar parte de este torneo, e inclusive parecería que el Aston Villa no tendría tantos inconvenientes en dejarlo salir. Igual después habrá que esperar, pero teniendo en cuenta la preponderancia que tiene el Dibu en el plantel del conjunto inglés, todo parecería indicar que no tendría tantos problemas. Después, la pareja de defensores conformada por el Cuti Romero y Nicolás Otamendi. Romero juega en el Tottenham, Otamendi en el Benfica. La realidad es que uno pensaría que no irían los dos, sino que Scaloni llevaría uno solo para ocupar el lugar restante con un delantero que es Julián Álvarez del Manchester City. De todos los futbolistas que estoy mostrando ahora en pantalla, Álvarez parecería ser el que más chances tiene de ir, porque el propio Pep Guardiola manifestó que no tendría tantos inconvenientes en que el jugador fuera a representar a la selección argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos, sabiendo también que no sabemos si en ese entonces Álvarez estará en el Manchester City, porque teniendo en cuenta su actualidad, que lamentablemente para él, el entrenador español, no lo ha puesto tanto, sobre todo en los partidos definitorios, y habrá que esperar a ver si sigue jugando en el City o si será traspasado a otro equipo. Y en cuanto a los defensores, Romero y Otamendi, en el caso del Cuti va a tener muchísimo tiempo todavía para representar a la selección argentina, mientras que para Otamendi sería el cierre en su carrera en el combinado nacional. Son 2 casos totalmente distintos, pero aún así son 2 futbolistas que en cuanto a jerarquía individual le darían a la defensa del elenco dirigido por Javier Mascherano una fortaleza que parecería no tener únicamente con jugadores sub-23. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, ya en el mes de mayo vamos a poder ir un poco definiendo la lista de jugadores que van a estar representando a la selección argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos 2024. Está claro que antes de los Juegos Olímpicos está la Copa América, y hasta Scaloni tiene dudas para armar la lista de 23. Es cierto que como Scaloni puede convocar jugadores sin importar la edad, únicamente tiene que ver cuántos en cada puesto llevará, quizás sea más fácil en ese sentido. Además de que el DT del combinado nacional mayor tiene un poco más ganado, diría mucho más ganado su lugar como entrenador que Javier Mascherano, que si no le llega a ir bien en los Juegos Olímpicos, es muy probable que su etapa como director técnico en Argentina esté terminada. Pero por lo pronto, hasta ahora, parecería que en cuanto a resultados viene haciendo un buen trabajo tras clasificar a los Juegos, deberá tomar decisiones importantes a la hora del armado de la lista para que Argentina pueda competir al máximo.